No, yo no. No se ve nada. Está bien. No. Yo no veo nada, profe. Bueno, Ay, me vieron sus cadenas. Hola chicas, buenas ahí está tardes. ladrando el perrito. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo le va? Bien, bien. Hola, profe, Acá ¿cómo le anda? estoy tratando de grabar la clase para los que no pudieron estar, así después se las mando. Excelente, excelente, Ale, excelente. Así que bueno, Muchas gracias sí, por la sí. gestión. Buenísimo, entonces. Va, incluso también la pueden volver a ver lo presente, ¿verdad? Si tienen, si le ha quedado alguna duda de algo. Bueno, vamos a ir comenzando para que no se nos haga tarde, chiquis. De todos modos, vamos a ver el material ese que yo les envié, ¿se acuerdan de insuficiencia renal? Vamos a hablar sobre eso, así que si lo tienen a mano ustedes lo pueden ir eh, consultándolo, ¿sí? Vamos a hablar exactamente de lo mismo. ¿Mm? ¿Estoy grabando? Bueno, el tema que vamos a tratar hoy es insuficiencia renal, ¿sí? Ujú. Eh, Insuficiencia renal que, ¿Está digamos, grabando? sería lo clave de nuestros pacientitos, ¿no? Y en este módulo vamos a ver cuatro temas importantes que son clearance y filtrado glomerular. Clearance o aclaramiento. Clearance es lo mismo que aclaramiento, es una palabra en inglés. Filtrado glomerular, insuficiencia renal, opciones de tratamiento y los efectos de la insuficiencia renal, ¿sí? Entonces, un poco para entender eh, eh, el tratamiento que nosotros realizamos, por qué lo realizamos y cuáles son las funciones del riñón que nosotros suplimos, ¿sí? Vamos a hablar de depuración renal, ¿no? Si hubiera trastornos hidroelectrolíticos, alteraciones en el equilibrio de ácido-base o problemas en la acumulación de productos residuales, esto indicaría que existe alguna irregularidad en la función renal, ¿sí? Nos vamos a ir familiarizando con unos temas, con alguna terminología. El clearance es la capacidad que tienen los riñones para depurar la sangre, ¿sí? Eh, entonces es una forma de medición que, digamos, se hace externa por laboratorio, entonces se determina cómo están funcionando los riñones, cómo están depurando la sangre de los riñones. Dicho de otra manera, es el volumen de sangre completamente depurado de una sustancia por los riñones en una unidad de tiempo, generalmente mililitros por minuto. ¿Sí? Un poco esto, porque ustedes van a escuchar en la sala de diálisis a hablar a los médicos y dicen, bueno, ¿cuál es el clearance de creatinina de este paciente? ¿Qué clearance tiene? ¿Qué clearance acá, allá? Hasta incluso, obviamente, no solamente los nefrólogos, sino los médicos en las terapias o en la sala o eh, todo eso nos indicaría cómo está funcionando los riñones. ¿Mm? La depuración de creatinina se expresa en mililitros de creatinina, obviamente, por minuto por área de superficie. ¿Sí? Entonces, el rango normal, para que sepamos de qué estamos hablando, entre los 19 y los 75 años es de 77 a 160 mililitros por minuto, ¿sí? Por superficie de área corporal, ¿sí? Entonces, si un paciente está fuera de este rango, es porque está con algún tipo de insuficiencia renal. ¿Mm? Ya vamos a ir viendo los estadios para que veamos en qué estadio se coloca cada número que hablamos. ¿Alguien me quiere preguntar algo, chicos? Bien. Bueno,
¿Por qué les aclaro esto? Porque en realidad el clearance de creatinina es el que determina, el que nos determina si un paciente está en insuficiencia renal. ¿M? Entonces es clave este número para que ustedes o para que nosotros sepamos en qué estadio está cada paciente, ¿verdad? También vamos a hablar de la tasa de filtrado glomerular. La manera más común de estudiar la función renal es mediante la estimación de la filtración glomerular. Nosotros no tenemos una forma de meternos y ver cuánto está filtrando el riñón, ¿sí? Entonces, para calcular el clearance de creatinina se necesita la tasa de eliminación de creatinina y la concentración de creatinina en la sangre, ¿m? Para después compararlas y con esto ver si hay algún tipo de insuficiencia. Para redondear, en la práctica clínica se recolecta la orina producida durante un periodo de 24 horas. O sea, ¿cómo se mide? Uno le dice al paciente, junte orina de 24 horas. Comience hoy a las 8 de la mañana, a toda la orina que usted haga cada vez que vaya, lo va a poner en un recipiente hasta mañana a las 8 de la mañana. Eso lo junta y lo lleva al laboratorio. Eso se llama orina de 24 horas. Y se mide el volumen total y la concentración de la creatinina. Durante este periodo de este análisis también se toma una muestra de sangre, y se analiza la concentración plasmática, ¿sí? Entonces, si tenemos una depuración baja en la orina y tenemos una creatinina alta en la sangre, es porque estamos en insuficiencia renal. Para eso se hace, digamos, la comparación. Insuficiencia renal crónica, cuando los riñones presentan algún daño en forma repentina, puede tratarse de un problema temporal y luego de un periodo de tratamiento, el normal funcionamiento de los riñones puede recuperarse. En ese caso estamos hablando de insuficiencia renal aguda, ¿sí? Si la insuficiencia renal aguda produce un deterioro continuo en la función renal, pasará a denominarse insuficiencia renal crónica, ¿sí? Nuestros pacientitos de hemodiálisis están en el estadio de insuficiencia renal crónica. Digamos, el paciente que va a la sala de diálisis es porque está con una insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal aguda, podemos encontrar algún paciente en alguna terapia que lo hizo por hipovolemia, por alguna intoxicación, por alguna hipertensión, por hipoflujo, ¿no es cierto? Entonces hacen una insuficiencia renal aguda, nosotros los dializamos, le ayudamos y sus riñones vuelven a funcionar, recupera su función renal. El paciente que ya tiene insuficiencia renal crónica, sí o sí tiene que dializarse y por eso los recibimos en la sala de diálisis. La insuficiencia renal crónica puede generarse rápidamente en poco tiempo, como en el caso de algunos tipos de inflamación renal, de procesos inflamatorios internos, ¿no? O puede producirse por el deterioro gradual de la función renal durante un periodo de tiempo prolongado. Hay pacientes hipertensos, diabéticos, ¿no es cierto?, que comienzan con la degradación, empiezan a dañar el riñón y de forma paulatina empiezan a perder su función renal. Algunos meses o hasta incluso años, ¿no? Que en realidad no se dan cuenta o no consultan a tiempo. En estos casos los riñones presentan un daño irreversible y nunca podrán recuperar su funcionamiento normal. Un filtrado glomerular entre 5 a 10 mililitros por minuto sería indicación de insuficiencia renal crónica terminal. Eso significa la sigla IRCT. Insuficiencia renal crónica terminal. La decisión final también depende de los síntomas clínicos del paciente, obviamente, ¿no? El paciente va a hacer retención de líquido, va a tener edemas, va a tener la litosis urémica, va a tener ese color terroso en la piel por la escarcha urémica. Bueno, toda la clínica va acompañado y de allí que se lo deriva el nefrólogo y el nefrólogo al hacer el clearance de creatinina determina que ese paciente está para diálisis.
¿Cuáles son las causas que podrían llevar a una persona a la insuficiencia renal? Bueno, como primera medida tenemos la glomerulonefritis, que es la inflamación del glomérulo. Eh, el riñón es un órgano sumamente lábil, sumamente delicado, y es, así como es de noble de realizar tantas funciones, también es muy sensible y es el primero que, digamos, se sacrifica y el primero que se deteriora en muchos casos, ¿sí? El glomerulonefritis se refiere a toda la variedad de enfermedades inflamatorias que pueden afectar al glomérulo. Eh, por ejemplo, medicamentos nefrotóxicos, eh, medicamento, o mejor dicho, medio de contraste que le podamos poner, que se le pueda poner al riñón o al cuerpo para hacer algún estudio, también puede ser nocivo. Otra de las causas importantes es la diabetes prolongada, entre 15 y 20 años aproximadamente, de una diabetes que inestable, que no ha sido controlada, genera daños estructurales en los riñones. Infecciones en el aparato urinario ascendente, que pueden llegar en algunos casos hasta la pelvis renal y causar lo que llamamos la pielonefritis. A ver, no es que si uno tiene una infección urinaria que, digamos, sube hacia el tracto urinario y llega a la pelvis renal, ahí lo va a dañar. No, por supuesto que no. Tienen que pasar varias infecciones urinarias a repetición, ¿sí? Eh, Esto va a llevar a que tengamos algún grado de insuficiencia renal. Nefroesclerosis, que es el endurecimiento de los vasos sanguíneos ubicados en el riñón, eh, ocasionado por la hipertensión arterial. Por eso también dentro de las patologías que llevan a una insuficiencia renal está la hipertensión arterial. Algunas enfermedades congénitas también pueden ocasionar la destrucción de los riñones, por ejemplo la poliquistosis renal. La poliquistosis es una enfermedad hereditaria que sí o sí se transmite a la generación siguiente. Ejemplo, si una madre tiene dos hijos, alguno de los dos hijos lo va a heredar, no así los dos a la vez, o sí, pero digo que uno sí o sí va a tener esta poliquistosis. Y la poliquistosis renal es la formación de quistes en los riñones, eh, que produce que vaya el riñón disminuyendo su área de función renal, ¿sí? Cuando el paciente tiene 20 y pico de años, es cuando más lo ataca y es allí donde ya queda sin función renal, o con muy poca función renal. Bueno, los estadios de la insuficiencia renal son 5, ¿sí? Perdón, voy a bajar si no. En el estadio 1 tenemos la pérdida de la función renal por debajo de lo normal, ¿no? O sea, es una pérdida de la función leve. Generalmente cursa sin síntomas. El porcentaje de la función renal aproximadamente baja al 90%, o sea, los riñones están funcionando al 90%, entonces las personas por allí no detectan o no sospechan de alguna insuficiencia renal, porque a lo mejor, bueno, no sé, disminuye un poco la orina, la formación de orina. Como el paciente sigue orinando, entonces... Profe, Sí, diga. ¿me podría repetir la parte de a cuánto puede bajar la insuficiencia renal? Que ahí me perdí. ¿A cuántos quedé? Perdóname. Que acaba de decirlo hace rato, hace poquito, que a cuánto puede bajar, ¿no? La insuficiencia renal. O no sé si entendí mal yo. No, recién lo que dije fue que la poliquistosis renal
más o menos, como es una enfermedad hereditaria, el paciente en los primeros años eh, mucho no lo determina, ¿no? Pero a partir de los 25 años aproximadamente, allí cae el porcentaje de su funcionamiento renal y el paciente entra en diálisis. Ahora estamos hablando del estadio 1, que aproximadamente el riñón funciona al 90%, ¿sí? O sea que todavía al estar funcionando con un 90%, no, el paciente no se da cuenta de que puede estar iniciando una insuficiencia renal, ¿no? Si es que no se hace, por ejemplo, algún análisis que así lo determine, ¿sí? En estos pacientes, quizás lo que pueden llegar a detectar es la pérdida de la formación de la orina en muy poco. No sé si va 6 o 7 veces al baño en un día, irá 5, por ejemplo, ¿no? Que a lo mejor no lo toma como algo anormal. En el estadio 2 ya tenemos eh, la función renal cae al 60%, ¿no? Entonces, eh, ahí sí ya nos va a dar otros signos clínicos, ¿sí? Que pueden llegar a determinar de que estamos en una insuficiencia renal, que es la presión arterial elevada y las proteínas en orina. No tiene que haber proteinuria nunca. Las proteínas no se filtran. Entonces, cuando las proteínas pasan la barrera del glomérulo, quiere decir de que el riñón ese no me está filtrando. Entonces, bueno, eh, es un signo de llamada de atención, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta que hay proteínas en la orina? Porque la orina es muy espumosa, como si fuera detergente. Bueno, de esa manera nos damos cuenta que hay proteínas en la orina. Entonces, la pérdida de la función renal es ya de leve a moderada porque ya bajó al 60%, ¿sí? Entonces, también vamos a tener poca producción de orina. Eh, eh, ya baja casi a la mitad, entonces ahí ya sería un signo a tener en cuenta. En el estadio 3, ¿sí? Esto es para determinar en qué estadio está el paciente, ¿no? Con su insuficiencia renal. Ya empieza la anemia porque ya no tenemos la producción de la eritropoyetina. Ya empezamos con enfermedad ósea porque no tenemos el correcto metabolismo del calcio, ¿sí? El calcio directamente se pierde, entonces no se absorbe a la célula y empezamos con problemas óseos, ¿sí? En el estadio 3 se puede llegar hasta el 30% de la función renal, o sea, ya ahí el riñón estaría funcionando un tercio. Esta es una pérdida de la función renal moderada a grave, ¿sí? Entonces, ya en este estadio, el paciente comienza ya obviamente a tener sintomatología. En el estadio 4 hay una pérdida grave ya de la función renal que puede llegar hasta casi el 15%, ¿sí? De la función. El paciente obviamente va a empezar a hacer retención de líquido, va a tener fatiga, inflamación, náuseas, vómitos, aparte de las otras, ¿no? De tener presión arterial, proteínas, anemia, enfermedad ósea. Eh, ya allí ya tenemos los síntomas un poco más eh, que son convalidantes de la enfermedad renal propiamente dicha. Y en el estadio 5, obviamente, es la etapa terminal, digamos, insuficiencia renal crónica terminal. Ya el paciente o tiene entre un 10 y 15% de su función renal o nada, ¿verdad? No tiene absolutamente nada. Eh, a modo de aclaración, la formación de orina no es directamente proporcional a los estadios, ¿verdad? Hay pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, pero siguen orinando. Lo que pasa es que la calidad de esa orina no es, obviamente,
la adecuada, ¿no es cierto? El riñón, por ejemplo, puede tener un deterioro y dejar pasar el líquido, pero todo lo que es electrolitos y productos de desecho no los deja pasar. Sobre todo en las enfermedades que son inflamatorias del riñón. Entonces, muchas veces puede llegar a pasar el líquido, no va a tener el color que tiene la orina normal. Y esto a modo de aclaración porque puede ser una pregunta, y está bien que la hagan, de que hay pacientes en la sala de diálisis que aún siguen orinando. El tema es que la calidad de esa orina no es lo suficiente como para que no se haga diálisis, ¿sí? O sea, esos pacientes... Profe, Sí, diga. una consulta. Si de un estadio a otro, ¿cuánto tiempo es el que pasa? ¿Hay un tiempo estimativo? No, los tiempos lo va determinando, depende la etiología, ¿no? Un paciente, por ejemplo, eh, que hipertenso de años, ¿no es cierto? Un paciente hipertenso que no fue tratado puede ir pasando por estos estadios en 4, 5, 6, 10 años, ¿sí? En cambio, por ejemplo, si un paciente tomó algún medio de contraste, que obviamente se lo dan en el lugar donde se hacen los estudios, y el riñón se daña completamente en pocos minutos, vamos a decir, ¿sí? Entonces se pasaría de un estadio a otro rápidamente. Todo depende de la etiología de la enfermedad. No podemos hablar de tiempo entre un estadio y otro, ¿sí? Es buena pregunta esa. Gracias. Les decía esto de la formación de la orina. Hay pacientes que un gran porcentaje de pacientes que siguen orinando y que, por supuesto, esto los beneficia porque a estos pacientes no les vamos a tener que sacar mucho líquido, que es, digamos, el gran problema que tienen que sufrir, vamos a decir, estos pacientitos, porque eh, al sacarle líquido, allí un poco que se hipotensan, ¿no es cierto? Entonces se acalambran, pueden llegar a tener náuseas, vómito, hasta incluso, bueno, pérdida de conocimiento en el lugar, pero la calidad de la orina no es lo suficiente, ¿sí? Esto en cuanto a los estadios de la insuficiencia renal, hay un cuadrito ahí que ustedes están bastante simple. Una vez que se llega a la insuficiencia renal crónica terminal, los riñones no pueden eliminar la cantidad de productos residuales generados en el metabolismo, ni el líquido, ¿no? En algunos casos un poquito más, otros menos, ¿sí? A los pacientes que se encuentran cerca se les puede cambiar la dieta y suministrar medicamentos con el fin de tratar ciertos síntomas. Esta sería como una estrategia cuando el paciente... De todos modos, el que consulta al nefrólogo y está en un estadio 3, por ejemplo, ya el nefrólogo le va diciendo, mire, su problema es a la corta o a la larga, usted va a terminar en diálisis. Entonces, de esta forma, el paciente se puede ir organizando, se puede ir haciendo la fístula. Entonces, el día que entra a diálisis ya tiene la fístula hecha digamos, no entra de urgencia, ¿no? Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Decirle a una persona que se tiene que dializar no es fácil. Cuando los riñones se deterioran, la producción de orina se reduce y los componentes de la orina, como el agua, los productos residuales, se comienzan a acumular en el organismo. También se presentan desequilibrios en cuanto a la regulación de electrolitos y el equilibrio ácido-base que lo vimos en el capítulo anterior, en las funciones del riñón. A medida que se va deteriorando la función renal, otras alteraciones comienzan a aparecer en el resto de los principales sistemas del organismo. Este síntoma se conoce con el nombre de síndrome urémico. Van a escuchar en la sala de diálisis si este paciente está con un síndrome urémico. Síndrome urémico no es tratado a tiempo, podrá eventualmente causar la muerte. La urea
que se acumula y que realmente no se filtra o no se saca a tiempo. La urea es un producto nitrogenado y los productos nitrogenados en el cuerpo son un veneno, literal, ¿sí? Por eso, después de que lo depura el riñón, tiene salida, si se queda salida por la uretra, ¿no es cierto? Y en la formación de la orina. Si esto vuelve al cuerpo, lo envenena. Vamos a hablar de la urea. Tanto que hablamos de la urea, es uno de los productos principales nitrogenados. Es una molécula pequeña, y esto después les voy a decir por qué las vamos a dividir en moléculas grandes y pequeñas. Es una molécula pequeña cuyo peso molecular se mide en daltons, ¿sí? Es una medida para que se utiliza microscópicamente, ¿no? Una molécula de urea pesa unos 60 daltons. A ver, esperen que vamos a aceptar. Ahí vamos. Bueno, es el producto residual más importante, la urea, ¿sí? Es un producto resultante del metabolismo proteico. Entonces, cuando las proteínas comienzan su camino de metabolizarse y de transformarse en otras sustancias que son esenciales y necesarias para nuestro funcionamiento, para el funcionamiento del cuerpo normal, la urea queda como producto de desecho, o justamente producto de ese metabolismo. Es un catabolito, o sea, del catabolismo. ¿Se acuerdan que vimos metabolismo, anabolismo, catabolismo? Bueno, la urea es producto del catabolismo de las proteínas. Entonces, por eso, en el estadio 2, ¿se acuerdan que ya teníamos proteínas en la orina? ¿Por qué? Porque como no podemos metabolizarlas, las proteínas quedan dando vuelta y pasan a la orina, ¿sí? Solo puede eliminarse mediante los riñones. La urea no tiene otra forma de eliminarse. Entonces, si el riñón no la filtra, la urea queda dando vueltas en el cuerpo y nos produce un deterioro a nivel de todos los demás órganos. Se suele indicar una dieta baja en proteínas para aquellos pacientes que están en una etapa de preinsuficiencia renal crónica terminal. Entonces va un paciente en estadio 2 que en la orina tiene proteínas, entonces se le da a ese paciente una dieta baja en proteínas. ¿Para qué? Para ver si el riñón puede llegar a recuperarse, ¿sí? Todo depende de la etiología que llevó a la insuficiencia renal. De esta manera, la acumulación de urea y creatinina también, la creatinina es otro de los productos, se reduce, pero también la alimentación de estos pacientes resulta deficiente. A ver, si uno va a un nutricionista, lo primero que les va a decir, o lo que les va a dar, va a decir, bueno, mientras uno coma alimentos ricos en proteínas, vamos a tener, digamos, un normal funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? Las proteínas son esenciales para el funcionamiento y el equilibrio nuestro, ¿sí? Para un paciente renal es como un veneno, literalmente. En el equilibrio ácido-base, cuando se deteriora la función renal, se acumulan ácidos y el nivel de bicarbonato plasmático disminuye por debajo de los niveles fisiológicos. Por eso también otra forma de determinar o de decir, bueno, este paciente está con una insuficiencia renal, es con un análisis químico de la sangre y vamos a tener los ácidos elevados y el nivel de bicarbonato ha disminuido. Por lo general se receta bicarbonato vía oral para reducir dichos ácidos y aliviar los síntomas. Esto sería, es tanta la cantidad de ácido que tenemos en el cuerpo, porque no lo podemos eliminar, que el bicarbonato no es lo suficiente como para hacer de sistema buffer, hacer de sistema amortiguador
¿no es cierto?, para contrarrestar a estos ácidos, ¿sí? Entonces, lo que se hace, se da bicarbonato vía oral. La restricción de las proteínas también disminuye la producción de ácidos, pero esta opción no sería la más recomendable debido a los efectos en los valores nutricionales, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Pero también, bueno, se suele restringir un poco la ingesta de proteínas un tiempo, hasta ver qué pasa. Los niveles de electrolitos, el potasio es el principal ion intracelular. El potasio está presente dentro de la célula. Mantiene el volumen del líquido intracelular. Es necesario para la conductividad muscular y nerviosa. Y los niveles altos, tanto los niveles altos como los niveles bajos, pueden causar arritmia, porque sobre todo en el músculo cardíaco, que es un músculo diferenciado, tiene las células cardíacas, son las únicas que hay diferentes tipos de músculo cardíaco en todo el cuerpo, y necesitan de un correcto nivel de potasio. Ya que el potasio esté alto o que esté bajo, puede llegar a producir una arritmia. El calcio. El calcio se encuentra en la sangre y en los huesos. El calcio es el principal ion extracelular en lo que es en la sangre, pero sí en las células de los huesos. La mayor cantidad de calcio está localizada en los huesos y es necesario para la formación ósea. El calcio debe ser controlado cuidadosamente para asegurar el correcto funcionamiento también del sistema nervioso y del sistema muscular, especialmente también el sistema cardíaco. O sea, el calcio es sumamente importante, es un ion que tiene que estar en equilibrio, y cuando tenemos un tipo de insuficiencia renal tenemos problemas para la absorción del calcio, que después más adelante vamos a ver cuáles son las estrategias para regular el calcio. Cuando los niveles de calcio son bajos, el paciente puede sentir espasmos musculares, puede sentir calambres, que es lo que sienten nuestros pacientes cuando están en la diálisis y bueno, por ejemplo, tenían muchos, aparte de tener exceso de líquido, también le estamos sacando electrolitos. Entonces, al sacarle esos electrolitos también, el paciente puede sentir calambres. Sensación de adormecimiento, un cosquilleo alrededor de la boca y hasta algunas veces confusión, porque el calcio también actúa en las reacciones del sistema nervioso, ¿sí? Entonces el paciente se puede sentir como nubilado. El problema principal es que puede originar graves problemas en los huesos y también hiperparatiroidismo. Al no regular el calcio no está regulado, la paratiroides comienza a funcionar y empieza a llenar el cuerpo de hormonas. Por eso muchas veces una de las estrategias para la hipercalcemia maligna en los pacientes de diálisis es extirpar las paratiroides o paratiroidectomía. Los niveles bajos de calcio no pueden ser controlados solamente con la ingesta alimenticia, dado que por lo general se perjudica la absorción de calcio en el intestino. Entonces se requiere la prescripción de medicamentos y en especial de la vitamina D o calcitriol. ¿Se acuerdan que una de las funciones de excreción del riñón era la formación de vitamina D, que era la que se unía al calcio y el calcio lo metía a la célula, ¿sí? El sodio es otro de los... Le he puesto acá los 3 electrolitos más importantes, ¿sí? Los que son más mensurables y más medibles. Por supuesto también tenemos fósforo, magnesio, etcétera, ¿no? El sodio es el principal ion extracelular, ¿sí? Teníamos el potasio adentro de la célula, el sodio lo tenemos afuera. Entonces, para que entre o para que se realice el metabolismo, muchas veces el sodio lo que hace es, para que se abra la barrera de la membrana, se llama la bomba sodio-potasio. Es necesario para la conducción de impulsos nerviosos y las contracciones musculares. Afecta
el volumen del líquido extracelular. El nivel bajo de sodio, obviamente, causa hipotensión arterial. Por eso, cuando un paciente que no está en insuficiencia renal, pero está hipotenso porque a lo mejor estuvo caminando 3 horas bajo el sol y está deshidratado, etcétera, ¿cómo le levantamos la tensión a ese paciente? Es colocándole solución fisiológica de cloruro de sodio, ¿sí? Su bajo nivel también causa calambres, debilidad generalizada y trastornos neurológicos. La ingesta de grandes cantidades de sal, ¿sí?, que tiene cloruro de sodio, puede dar polidipsia, que es mucha sed, dificultad para mantener la restricción de líquidos, porque al tener tanta cantidad de sed, eso es lo que produce el sodio. Miren que está pasando el churrero acá por mi barrio. Acumulación de líquidos en exceso, hipertensión arterial y aumento de tensión en el sistema cardiovascular. Todo eso produce el exceso de sodio en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia renal, el sodio es uno de los iones que tampoco puede ser controlado por el riñón. ¿Qué podemos resumir entonces de esto que vimos recién, de esta partecita? Que los síntomas de la insuficiencia renal se deben a la acumulación de productos residuales, ¿sí?, como son la urea y la creatinina, la acumulación de agua, electrolitos, como lo vimos recién, y ácidos. Electrolitos que son el sodio, el potasio y el calcio, de los más importantes. Entonces, cuando el clearance de creatinina, o sea, el aclaramiento o el aclarado o el filtrado, disminuye por debajo de entre el 5 y el 10 mililitros por minuto, y los síntomas urémicos son difícilmente controlables, el paciente debe comenzar con el tratamiento de la diálisis. Eso es bastante simple de entenderlo, y leyéndolo 2 o 3 veces sé que lo van a poder comprender. Bueno, llegamos así entonces a la diálisis, ¿no? Tenemos el paciente ya en el estadio 5, no le queda otra al paciente y se tiene que dializar. El objetivo del tratamiento de diálisis es reemplazar las funciones de excreción renal mediante la eliminación del exceso de líquido, ¿sí? El riñón no puede eliminarlo, no puede formar orina. La regulación de los desequilibrios electrolíticos, porque cuando estamos en un desequilibrio electrolítico, cuando el paciente no puede eliminar el sodio, el potasio, el calcio, el cloro, magnesio, fósforo, etc. La regulación de los equilibrios ácido-base, ¿sí? Cuando tenemos mucha cantidad de ácidos dando vuelta y el bicarbonato que tenemos no es lo suficiente como para contrarrestar. Y la eliminación de productos residuales tóxicos para el paciente, ¿no? Que son las toxinas urémicas, la urea y la creatinina, ¿sí? Las funciones de secreción llevan por, digamos, estas funciones tienen la función, para decir, valga la redundancia, de regular la presión sanguínea, la producción de eritrocitos, ¿sí?, como vimos en las funciones del riñón, regulación de calcio y fósforo y síntesis de la vitamina D. Estas funciones de secreción del riñón, nosotros, digamos, con la diálisis no podemos hacer que el paciente produzca eritrocitos o regulación de la presión sanguínea o regulación del calcio o síntesis de la vitamina. Por eso, a todo esto nosotros las funciones de secreción del riñón se las tenemos que administrar externamente. Por eso le administramos la eritropoyetina, que se le hace por vía subcutánea, la vitamina D, que se la damos en una pastillita o muchas veces viene también en líquido, la regulación de calcio y fosfato, que también está justamente por la vitamina D, y la presión sanguínea, bueno, se controla con medicación o sacándole líquido al paciente. Resumen de insuficiencia renal. Un paciente con insuficiencia renal presenta
elevados niveles sanguíneos de toxinas urémicas, exceso de líquidos orgánicos, ¿sí? Desequilibrio en los niveles electrolíticos y desequilibrio ácido-base. O sea, el paciente va a tener elevado la urea y la creatinina, exceso de líquido, va a tener exceso en el líquido dando vueltas en el cuerpo, ¿verdad? El agua, vamos a decir así, y todo lo que el paciente tome, el líquido que queda, lo va a tener dando vuelta y no lo va a poder excretar. Desequilibrio en los niveles electrolíticos, o sea, vamos a tener sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, cloro, elevados también. Desequilibrio ácido-base, ¿sí? Vamos a tener los niveles de muchos ácidos que están elevados porque no tenemos el bicarbonato suficiente para contrarrestar. Entonces, el principal objetivo de la diálisis es eliminar el exceso de sustancias, ¿sí? Que ya vimos, las sustancias urémicas, las sustancias de productos de desecho. Líquidos, los líquidos que andan dando vuelta, regular los niveles hidroelectrolíticos y ácido-base, ¿sí? Ese es el objetivo de la diálisis. La insuficiencia renal también afecta a las funciones de secreción del riñón. Entonces, por eso allí se ve alterada la regulación de la presión sanguínea, la producción de eritropoyetina y la síntesis de la vitamina D. La diálisis tiene poco efecto sobre estas funciones, como hablábamos recién. Nosotros no podemos con la diálisis hacer que el paciente produzca eritropoyetina. Por eso se la tenemos que administrar por fuera. ¿Sí? Hay que controlar también la alimentación para regular estas funciones. A algunos pacientes, por ejemplo, se le restringe la ingesta de calcios, ¿sí? Que son, por ejemplo, los lácteos y sus derivados, o sea, que el paciente coma poco queso, poco yogur, tome poca leche, etcétera, para que esto no haga que el paciente se eleve su nivel de calcio, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chiquis? No, ninguna. ¿Ninguna pregunta? Bueno, esto sería el módulo de insuficiencia renal, ¿sí? Acá, resumiendo, acá se explica. Yo le voy a mandar el material. Esto, lo que yo les mandé fue el PDF de este PowerPoint que hemos visto. Yo le voy a mandar un Word ahí donde ustedes van a leer y allí van a poder tener más material y profundizar sobre este tema, ¿sí? De todos modos, si ustedes tienen alguna duda, consulta, pregunta, la realizan en el grupo, ¿sí? Porque a lo mejor la pregunta es, digamos, todos tienen esa duda, o también lo que pueden hacer por privado, no tengo ningún tipo de problema, ¿sí? Entonces, resumiendo con este tema de la insuficiencia renal, es importante saber qué es el clearance y filtrado glomerular, una palabra muy difícil. La insuficiencia renal, cuáles son los estadios, cómo se llega a la insuficiencia renal, cuáles son las opciones de tratamiento, que en realidad es la diálisis, ¿verdad? Porque el paciente, bueno, necesita depurar eso, y los efectos de la insuficiencia renal, ¿sí? Esto sería lo que trata este módulo, chiquis. Así que, bueno, ¿alguna pregunta, consulta, algo que quieran aportar, me quieran preguntar? El profe Alejandro está grabando la clase, así que después seguramente, no sé cómo la va, digamos, a compartir. La pueden ver de nuevo a la clase y despejar algunas dudas, y si no, bueno, me avisan y yo les puedo evacuar alguna duda que tengan. Yo ya les paso de todos modos el Word para que ustedes vayan leyendo, ¿sí? Hola chiquis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? ¿Bien? Sí, ¿Se sí, Ale, escucha? ¿cómo estás? Bien, bien. Yo les voy a pasar un link
Sí, vamos a empezar a grabar las clases para que ustedes lo tengan y lo vayan socializando, lo vayan viendo. Así que lo voy a pasar por el perfecto. grupo y ustedes van a poder ingresar a la clase para que puedan ver lo que hemos socializado hoy. Em, si me disculpas, te tomo un tiempito tuyo para recordarle a las chicas que, bueno, el tema de los trabajos de la práctica y que por Ujú, fin avisen cuando no van a asistir a la práctica. Por una situación, eh, vamos a dividir la práctica entre los jueves y los sábados y los miércoles el que no pueda. Hay chicas que no pueden ir a la mañana, lo vamos a hacer un jueves a la tarde, así que ya les voy a estar informando que jueves vamos a ir a la práctica y no se olviden de los trabajitos, eso es muy importante. Traten de no faltar porque bueno, la práctica también es muy importante y bueno, y conocer un poco el tema de ver, a ver qué es lo que observamos de los pacientes, ¿no? sí, es muy importante, Ale, esto que tengamos el balance de la parte teórica de lo Profe, que vimos ahora. Sí, sí, Victoria, diga. eh, quería decirle al profe Alejandro que me Sí, disculpe por la falta que tuve No hay, en las prácticas, que fue en el hospital, no hay por problema. el tema que no fui y quería saber qué es lo que, si se podía recompensar en otra clase por lo que falté la otra vez, Sí, o es lo sí, mismo que vaya el martes que sería práctica, ya de vuelta, pero esta vez me faltaré más. sí, sí, no hay problema, compañera. Cuando tú quieras, es más, yo este sábado estoy a la mañana, así que si quieres llegarte a las 7:30, te esperamos. Ah, bueno, cualquier cosa le mando un mensaje y voy para con mi hermana para allá el campo. Perfecto, perfecto. Pues, Lo importante es que no pierdan estas clases y no pierdan las clases de las prácticas, ¿no? Miren que se nos pasa el año volando. ah, Eh, sí, 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 claro. sí, sí. Es un poco importante esto que les quería decir, que lo que nosotros vemos en la teoría, después cuando uno va a la práctica lo comprende mucho más, ¿sí? Hablar fríamente ahora de Claren de creatinina, de sodio, potasio, de urea, creatinina, lo que sea, por ahí queda muy, muy abstracto, pero cuando uno va a la práctica, allí es como que cierra todo, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes puedan participar. Así que, bueno, chiquis. Muy bien. Excelente, Bueno, excelente. después Ale, vos pasás el link, así ellos se pueden comunicar. Y yo lo que voy a hacer, les voy a pasar el material de estudio para que tengamos ya para la próxima evaluación. Que ya vamos a determinar con el profe cuándo lo tomamos. Wow. ¿Sí? Muy Bueno, bien. De acá, bueno, bueno, chicos. un fuerte abrazo para Sí. todos. Igualmente, chicos, espero que les haya sido útil la clase, les haya gustado, que haya sido un poco comprensible y que cualquier duda, pregunta, nos mandan al grupo, chicos. Para eso estamos. Les mando un abrazo, los dejo. Un abrazo, Chao, éxitos. profe. Gracias. Chao, chaucito.